Bueno, en México se está dando un problema pues grave, la verdad, y Sí. es que nos estamos quedando sin anestesia para el dolor, o sea que muchas cirugías se están posponiendo o cancelando, esto debido a que hay una escasez del famoso fentanilo. El O sea, por todo fentanilo, el... por todo el rollo que hemos visto, pues el problema que tienen Estados Unidos, que con China también ya se empiezan a cerrar ciertas Ujú, puertas ujú, y que también no nada más se utiliza para las cirugías, hay personas que tienen enfermedades pues muy dolorosas, ujú. crónicas, que utilizan medicamentos que tienen fentanilo o que la base es fentanilo y en Sí. este momento desafortunadamente no pueden acceder a ellos Ujú. ya que es el único fármaco que puede paliar el padecimiento de los pacientes que sufren muchísima dolor en su enfermedad y además es uno de los más baratos, es de los más efectivos y los más baratos. Y la falta de fentanilo en este momento en México, o sea, esto es en México, pero obviamente también se va a ver en Estados Unidos seguramente y en otros países les va a empezar a afectar. Y se podría impactar directamente a más de 2 millones de familias quienes cada año tienen la necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica o que padecen alguna enfermedad terminal. Dice, oye, hay gente que está falleciendo con dolor intenso porque no tienen esto que les ayuda a reducir el dolor. Qué fuerte. Dice, el 95% de las cirugías en México y a escala global, su base es el fentanilo, con la finalidad de evitar disminuir o suprimir el dolor. Y según un informe publicado en la revista The Lancet, aseguran que cada año se registra 500,000 de personas en México nada más que padecen sufrimiento grave que está relacionados con algún tipo de cáncer, con VIH, con lesiones, con demencias, con padecimiento de hígado o pulmones y que requieren de este medicamento. Qué duro. Y miren, aquí nos llegan muchos reportes, pues, de problemas, ¿verdad? Problemas locales, de problemas en el país o en las localidades y así, pues, y siempre estamos pues muy atentos. No es el giro, ¿verdad? De la temática, pero sí lo hemos comentado varias veces cuando vemos un problema grande. Ya hace un tiempo comentamos aquí lo que a Antonio, le mandamos un saludo, lo dejamos así sin apellido, pero le mandamos un saludo porque él desde allá de Jalisco nos comentaba que él tiene un problema, no recuerdo en qué parte o qué enfermedad, pero sí un problema que pues es crónico, es un dolor crónico y ya desde hace años que tiene problemas porque no le surten en México, o sea, el seguro del el IMSS no le surte sus medicamentos. Y luego cada vez que nos saluda o algo, le pregunto, ¿ya se soluciona el problema? Y siempre tienen problemas, siempre tienen que andar buscando otras fuentes, que si privado, que si no sé qué, que si no, porque no le surten, no se lo dan. Entonces, imagínate ahorita, ¿no? Oh, imagínate lo complicado para todas esas personas ahorita que están teniendo que vivir esos dolores. Se utiliza también para cirugías de urgencias, Claro. para accidentes de tránsito, quemaduras graves, lesiones por armas de fuego, punzocortantes, fracturas expuestas. O sea, básicamente cualquier persona de los que estamos viendo ahorita en el en vivo, en cualquier momento podríamos requerir utilizar algo así, ¿no? Porque pues un accidente, lo que sea, pues esta es básicamente la base. Y hace poco, de hecho, el presidente dijo que pensaba o propuso prohibir el fentanilo para uso médico aquí en México, pero básicamente es la base. O La sea, ¿cómo base. vas a prohibir algo que es la base para, porque además es barato, ¿no? Así está la presión también, pues desde Estados Unidos por el tema del fentanilo. Yo entiendo que es un tema durísimo pues digo, si se encuentra una solución, pues está bien, pero pues no sé si la hay, ¿no? Ahí sería pues un tema de ver qué dicen las asociaciones de médicos y Bueno, todo de hecho esto, los ¿no? médicos cuando dijo este comentario el presidente dijo, Respingaron, ¿no? ajá, claro, dice que era retroceder muchos años en la evolución en algunas especialidades Claro. médicas, la anestesiológica, la oncológica, urgencias, dice porque el fentanilo de uso médico tiene más de 6 décadas como una sustancia de grandes beneficios para los pacientes y a un costo accesible. Esa es pura presión desde Estados Unidos y obviamente pues una reacción tal vez tardía del presidente o de México en este tema y ahora va a tener un efecto sobre la población. Es un tema pues que hay que tomar en cuenta.
También hablando de presiones, ¿no? En México se está negociando ahora con el nuevo plan migratorio para ayudar a refugiados en el territorio mexicano. Según se sabe, ¿no? Hay ya unas conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y México. Esto se ha informado por parte de la agencia EFE, que es la que dice tener pues algunas fuentes en ambos lados, y dice que el gobierno estadounidense ya ha propuesto un nuevo programa migratorio para el país. En ese programa estaría dirigido a los refugiados de algunos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Cuba, que actualmente se encuentran ya en México. O sea, tendrían que ser gente que ya está aquí, no nuevos migrantes, por lo que entiendo hasta ahorita, ¿no? Porque también hay poca información. O sea, esto no lo han publicado oficialmente los gobiernos, pero parece que por ahí va. El objetivo de este programa es reducir la carga migratoria que el gobierno mexicano ha enfrentado durante años, porque, pues sí, no es lo que hizo Estados Unidos. Nos mandó a nosotros la bronca, cuando pues la bronca realmente, pues digo, es de ellos, ¿verdad? O sea, aquí pues pasan, ¿verdad? Sí pasan, pero digamos que la bronca pues... Pero bueno, de momento no se ha confirmado, habrá que esperar qué dicen los gobiernos, pero pareciera que esto es una buena noticia para los migrantes y una buena noticia también para México, que ya no tendría tanta carga, según se ha dicho, ¿no? Exactamente, y fíjate que en Canadá también están haciendo lo mismo, están regresando, pero a Estados Unidos, Los migrantes emigrantes que se llegan a cruzar por Estados Unidos, como diciendo, oye, no lo estás deteniendo tú, pues bueno, porque la verdad la frontera entre ellos pues no está tan cubierta, ¿no? Tiene una frontera muy grande, muy extensa, y algunas partes que literalmente son lagos congelados. Bueno, imagino que en algún momento están congelados y en otros no, y se pueden cruzar así nomás, no hay un muro ni nada. Entonces como que es más fácil, aunque obviamente sí tiene sus peligros, ¿verdad? Pero en Canadá les es lo mismo también a Estados Unidos últimamente. Claro. Para este tipo de tema, porque es específicamente para los asilados, ¿verdad? Es pues personas que tengan una persecución debido a su raza, a su religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social o étnico específico que le esté generando problemas en su lugar de origen. Es específicamente para eso, y sí son bien requisitosos. O sea, tiene que haber pruebas muy abundantes como para que funcione esto. Entonces digo, también para que lo tomen en cuenta si hay alguien que esté en esa circunstancia, porque pues, ahí también hay países como Honduras, Guatemala, Haití, etcétera, que pues, ha habido muchos problemas con ciertos grupos o en general con el país, y pues de repente pudieran aplicar algo así, ¿verdad? Pero bueno, algo más de este asunto. No, ese asunto ya no. De este tema. Nomás quiero enviar un fuerte saludo a Tibal, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Tibal? Mister O. ¿Qué onda, Mister O? Marta Plasencia, Leonardo Escudero, Juan Pablo. Ahorita vamos a la plática. Julio Galindo, Walter Osorio también, Ángel Álvarez. Bueno, toda la comunidad que está entrando. Elizabeth Lozano, ¿cómo estás? Buenísimo, saludos, gracias por acompañarnos. Y bueno, ojalá ya le hayan puesto esa manita para arriba. Se agradece bastante a los que ya lo hicieron. Oigan, nos faltan más de la mitad. Denle like. ¿Cómo anda? ¿Cómo siento? No, pues ahí va. Ahí va, denle va más avanzando. O dislike, ¿verdad? Lo que sea, pero denle algo, expresen su opinión. Oye, vamos a otros asuntos también importantes. Sí. Vamos a temas internacionales, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, tema tecnológico, varias cosas más. Bueno, vamos.